Hermanos, buenos días a todos. Bienvenidos a este día de Shabbat. Como siempre lo decimos, es un gusto estar con ustedes en esta mañana, compartir este día, el cual el Eterno nos ha dado para que podamos unirnos como pueblo y sobre todo en este tiempo poder instruirnos en el conocimiento de la verdad, del propósito que el Eterno tiene con cada uno de nosotros, por el cual hemos sido llamados a hacer esta restauración del pueblo de Israel. Eh, Toda esta restauración del pueblo también tiene que ver con el tema de las escrituras, porque muchos sabemos que las escrituras, sobre todo el Nuevo Testamento, ha tenido bastantes, digámosles, ha tenido bastantes interpolaciones. Y estas interpolaciones que han sufrido las cartas del Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, que es de la que vamos a hablar hoy día, ha permitido que se generen un sinnúmero de doctrinas, a pesar de que el cristianismo tomó las cartas de Pablo, tomó los evangelios, entre ellos, entre las diversas ramas del cristianismo que se han creado, todos tienen una doctrina diferente y todas las basan en una interpretación errónea que le hacen a las escrituras. Hoy, como les mencioné, vamos a hablar sobre las cartas de Pablo, vamos a ver la datación de las cartas de Pablo, registros históricos y bueno, esperemos que este sea un estudio en el cual cada uno de nosotros podamos aprender un poco más sobre este libro, el Nuevo Testamento, que siempre estamos leyendo, ¿no? En las congregaciones. Voy a compartir pantalla. Listo, hermanos. Ahora sí, vamos a iniciar este estudio, el cual le he subtitulado Datación de las cartas de Pablo, un análisis histórico crítico. Como muchos conocemos, las cartas que se le consideran escritas por Pablo, que están dentro del Nuevo Testamento, son las que ustedes pueden ver en la pantalla. Primera de Tesalonicenses, Gálatas, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Filipenses, Filemón, Romanos, Segunda de Tesalonicenses, Colosenses, Efesios, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Titos y Hebreos. Estas 14 cartas se le denominan cartas paulinas, las cartas de Pablo, y entre ellas hay una división que se hace en cuanto a la fecha de datación que se le da a cada carta. Por ejemplo, las que se le denominan cartas paulinas, que son las que ustedes pueden ver del lado derecho, que es Primera de Tesalonicenses, Gálatas. Todas estas cartas se le consideran cartas paulinas, que se le da una datación desde el año 50 al año 60. Y las cartas de Deuteropaulinas, que son las que Segunda de Tesalonicenses, Colosenses, Efesios, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Hebreos, a estas cartas se le da una datación del año 60 en adelante. Y todas estas cartas, como ya les mencioné, se le consideran autorías de Pablo, y la arqueología nos ha dado una evidencia papirológica de estas cartas de Pablo, y es el papiro 46. Este es un manuscrito en griego donde están compiladas casi todas las cartas de Pablo. Ya la mayor parte de este papiro tienen las cartas de Pablo y casi todas están completas. La que no está completa ahí es la carta de los Romanos, que solo tiene 8 capítulos, pero la carta de los Hebreos, Primera y Segunda de Corintios, Efesios, Gálatas, Filipenses, Colosenses y Primera de Tesalonicenses, a excepción de la última, Primera de Tesalonicenses, que tiene los 4 primeros capítulos, de ahí casi todas están completas. Entonces, esta es una de las evidencias que yo les muestro, que es el papiro 46, que se data aproximadamente en el siglo II y III. Ahora, debemos tomar en cuenta cuando nosotros leemos las cartas de Pablo, cuál fue el objetivo con el cual se escribieron estas cartas. Y nosotros cuando entendemos cuál fue el objetivo con el cual se escribieron estas cartas, entonces nosotros vamos a poder dar un mejor entendimiento de lo que Pablo quiere decir. Entonces, aquí el error común dentro del cristianismo y varias ramas de raíces hebreas
es que a veces toman las cartas de Pablo y desconocen cuál es el origen, desconocen para qué comunidad fue escrita, no conocen el tema cultural, histórico del tiempo en el cual se escribe la carta, y por eso malinterpretan versos y de esto hacen doctrina. Incluso dentro de raíces hebreas, que es el camino de varios del pueblo de Israel que se está restaurando, ellos toman a veces versos de las cartas de Pablo y de eso enseñan como que si fuera Torá, como que si fuera palabras que estén escritas en la Torá, y desconocen que a veces son recomendaciones que hace Pablo. Por ejemplo, hablemos de Primera de Corintios, hay un verso donde se habla de que la mujer no puede hablar en la congregación, y se toma ese verso para decir que la mujer tiene que estar callada dentro de las congregaciones, pero desconocen cuál es el aspecto histórico, cultural que vivía la congregación de Corintio en Grecia, y desconocen el contexto de las escrituras. Entonces, como ese ejemplo, hay varios ejemplos que se toman las cartas de Pablo, los dichos que puede haber dicho Pablo a las congregaciones, como que si fueran palabras escritas en la Torá. Y Pablo siempre hace como referencia, por lo menos en algunas cartas, él dice, y esto no es un mandamiento, esto es una recomendación que yo hago. Y en otra parte dice, esto sí es un mandamiento del Eterno o de Yeshua. Entonces, si nosotros no conocemos el objetivo con el cual fueron escritas la carta, el tema cultural, histórico, entonces nosotros no vamos a poder leer bien las cartas de Pablo y no vamos a poder enseñar de forma correcta el contenido de cada una de las cartas. Ahora, de aquí vamos a iniciar con otro tema que es ¿cuándo fueron compiladas las cartas de Pablo? Y la primera evidencia que nosotros tenemos sobre las compilaciones de las cartas de Pablo es la que hace Marción de Sinope. Y vamos a leer un poco sobre la biografía de este hombre, que dice que nace a partir del año 85 aproximadamente y muere en el año 160. Este era un hijo, según la historia, nos cuenta que era un hijo de un obispo del Ponto, por eso también se le llama Marción del Ponto. Y según se nos cuenta la historia, dicen que este era un obispo que había sido puesto como obispo por Pablo. Entonces él ya tenía se puede decir, una enseñanza según las cartas de Pablo, y de ahí él va creciendo con este tipo de enseñanza hasta que aproximadamente en el año 140 él dice que emprende un viaje a Roma, a hablar con los presbíteros de Roma. Y él les propone a ellos crear unas escrituras que no tengan nada que ver con el Nuevo Testamento. Pero los presbíteros de Roma no le aceptaron. Incluso él como era un hombre millonario, se puede decir en el entendimiento actual, un hombre poderoso porque tenía una empresa naviera, él les da una donación a los presbíteros de Roma, pero ellos cuando escucharon la propuesta que él tenía, sobre todo su creencia doctrinal, ellos dijeron no, ten tu plata, y lo despacharon, lo mandaron fuera de Roma, lo expulsaron. Ahora, ¿cuáles son algunas de esas doctrinas que él tenía? Epifanio de Salaminas nos da una evidencia de cuáles son las doctrinas que él tenía. Y nos dice que en su juventud él profesó llevar una vida de castidad y ascetismo, pero que a pesar de sus intenciones cayó en el pecado con una doncella. Supuestamente nos cuenta la historia que fue una violación, y por esto el papá lo manda fuera de la comunidad del Ponto, y pues él decide hacer todo esto que ya les hemos comentado, ¿no? De crear un canon solamente para el cristianismo. Algo que nosotros debemos tomar en cuenta cuando conocemos la vida de Marción del Ponto es que él es el que inicia, el precursor de lo que hoy en día nosotros podemos conocer como el cristianismo. No crean que cuando ustedes lean la historia y se hable de cristianismo, tiene que ver con nosotros, nada tiene que ver con nosotros. Este hombre que es del siglo II, inicia realmente lo que hoy en día se conoce como el cristianismo, muy aparte de lo que nosotros somos, o de donde nosotros provenimos, que es
lo que se le dice la secta de los nazarenos. Recordemos que este mismo padre de la iglesia, Epifanio de Salamina, él escribe acerca de los nazarenos en el siglo IV. ¿Y qué dice? Estos no son ni cristianos ni son judíos, sino que se hacen llamar a sí mismos nazarenos, leen las escrituras en hebreo, siguen guardando el día de reposo de los judíos, y él estaba confundido, no entendía qué mismo eran ellos, pero ese era el verdadero camino o los verdaderos discípulos que provenían de la enseñanza de Yeshua, de los apóstoles y de sus discípulos en el siglo IV. ¿Y cuándo inicia el cristianismo? El cristianismo inicia en el siglo II de la mano de este hombre llamado Marción del Ponto o Marción de Sinope. Ahora, como les mencioné antes, luego que él va a Roma y les da a conocer la propuesta que él tiene de hacer un canon, llamémoslo así, un canon cristiano, y no le aceptaron, él decide hacerlo por su propia cuenta. Siendo un hombre poderoso, un hombre que tenía recursos, ¿cómo hacerlo? Él viajó a las diferentes comunidades de Pablo, que Pablo había fundado, Shaul, su nombre en hebreo, y él toma las cartas de Pablo y las compila y crea lo que hoy en día nosotros podríamos conocer como el primer canon bíblico del Nuevo Testamento. Y en este canon bíblico del Nuevo Testamento que él compila, está el Evangelio de Lucas, que no se llamaba el Evangelio de Lucas en ese tiempo todavía, se le llamaba el Evangelio del Señor. Está la carta de Gálatas, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Efesios, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Filipenses y Filemón. Aquí no estaban las cartas pastorales como se le conoce. No estaba la carta de Primera y Segunda de Tito o la carta de Timoteo. No se encontraba ni tampoco la carta de Hebreo. Pero en la compilación que él hace, que obviamente emite la carta de los Hebreos, ¿por qué? Porque la carta de los Hebreos habla del pueblo de Israel. Y él no quería nada que ver con el pueblo de Israel. Por eso nosotros vimos en esta diapositiva anterior que una de las enseñanzas que él tenía, de los dogmas que él tenía, era el ascetismo. Primero hablemos de la castidad, porque este término de la castidad que profesaba a llevar Marción del Ponto no era otra cosa que la mala interpretación de las cartas de Pablo, porque Pablo era su maestro. Y él se toma de las palabras de Pablo cuando él da un consejo a los jóvenes. Dice, el hombre cuando tiene esposa tiene cuidado de su mujer y también le da tiempo al Eterno. Pero si un hombre joven le va a dar todo el tiempo al Eterno, y por eso les da un consejo a los jóvenes, dice, es mejor que no se casen. Si están solteros, es mejor que no se casen. Y si no pueden mantenerse solteros, entonces mejor cásense. Pero de ahí se toma Marción del Ponto, como ya les mencioné antes, haciendo una interpretación a su manera, y de ahí él profesa lo que es la castidad. Aquí inicia parte de lo que hoy en día conocemos dentro del cristianismo católico, la castidad que pronto pues se les prohibió a los sacerdotes no tomar mujeres. Y hay un verso en una de las cartas, no me recuerdo el nombre de la carta, que dice, y prohibirán tener mujeres. Ese prohibirán tener mujeres, varios comentarios académicos dicen que se relaciona específicamente hacia la doctrina que tenía Marción del Ponto, que enseñaba Marción del Ponto de no tomar mujeres. Entonces, esa era una de sus doctrinas, y la otra doctrina es el ascetismo, que ya anteriormente ya les expliqué, de que él creía en que habían dos dioses, el Dios creador, que él le llama el Dios del Nuevo Testamento, o el de Miurgo, y el Dios del Nuevo Testamento, Jesús. A pesar de que él entendía y comprendía que el Dios del Nuevo Testamento lo creó a Jesús, él decía que Jesús era mayor que él porque era un Dios de amor, porque el Dios del Nuevo Testamento era un Dios sanguinario, un Dios perverso. En cambio, el Dios del Nuevo Testamento era un Dios de amor, un Dios de misericordia, de perdón. Entonces,
Esa era su doctrina, principalmente por eso los presbíteros de Roma no le aceptaron la idea que él tuvo. ¿Por qué? Porque ellos todavía tenían las enseñanzas de los apóstoles. Ellos todavía continuaban con las enseñanzas de los apóstoles y ellos entendían que Yeshua era hijo de Yahweh y que no podía haber una diferencia entre las cartas que podía haber escrito Pablo o las cartas de lo que conocemos como los evangelios. No podía haber un desapego con el Nuevo Testamento, porque en ella se está escribiendo un cumplimiento profético de lo que iba a acontecer en el tiempo del Mesías, de que él iba a ser el que el Eterno iba a enviar para restaurar al pueblo de Israel. Y eso era lo que a él no le cabía dentro de su doctrina, la restauración del pueblo de Israel, y por eso él decide no poner dentro de su compilación bíblica, no poner la carta de los hebreos, de la cual vamos a hablar ahorita, ¿no? Entonces, ya para que ustedes tengan una idea de cómo nace el cristianismo, él es un precursor del cristianismo y a través de él se viene haciendo hasta hoy en día una interpretación de las cartas de Pablo, malinterpretando varias recomendaciones que él hace, tomando esas recomendaciones como que si fueran mandamientos del Eterno, y bueno, todo un lío que evidenciamos hasta el día de hoy, incluso, vuelvo y les repito, hasta dentro de raíces hebreas. Varias personas de raíces hebreas que nosotros conocemos que son parte del pueblo del Eterno, de la restauración del pueblo del Eterno, ellos también toman a veces las cartas de Pablo para decir, no, el hombre no se puede poner nada en su cabeza, la mujer tiene que callar en las congregaciones, y bueno, toman las recomendaciones que hace Pablo como que si fueran mandamientos del Eterno. Ahora vamos a hablar de esta carta, ¿no? Cartas a los hebreos. Vamos a conocer un poco sobre la datación de esta carta y quiénes mencionan esta carta. Bien, carta a los hebreos dice, no puede ser datada con precisión, aunque existe un consenso ya mayoritario que dicen que fue escrita entre el año 60 y 65. ¿Por qué muchos llegan a la opinión de que fue escrita entre el año 60 al año 65? Es porque todo lo que está relatando la carta de los hebreos hace alusión de que el templo sigue de pie. Porque dice, hasta el día de hoy se sigue haciendo los sacrificios. Entonces, todos llegan al consenso de que la carta fue escrita antes de la destrucción del templo. Dice, el autor parece tener un dominio excepcional del Antiguo Testamento que cita frecuentemente, acudiendo a la versión griega de la Biblia de los 70, la Biblia Septuaginta. Ahora, ¿qué evidencia nosotros podemos tener de esto que dice que es posible que él tenía un conocimiento muy amplio sobre la traducción de la Septuaginta? Es por el papiro 12. El papiro 12, donde está Hechos 1:1, da como evidencia de que lo que se relata, lo que está escrito en este papiro, es tomado de la Septuaginta. Ahora, varias evidencias históricas que podemos presentar sobre esta carta es lo siguiente. En los primeros siglos del cristianismo, la atribución a Pablo fue discutida. Gracias a Eusebio de Cesarea, en Historia Eclesiástica, se sabe que en las iglesias orientales se aceptó la idea de la autoría paulina. En la primera epístola de Clemente hay referencia de la carta. Para quienes no saben quién es Clemente, Clemente de Roma, se dice que era discípulo de Pedro y que él era obispo de esta ciudad, de Roma. Entonces dice que en la primera epístola que él escribe a los Corintios, primera epístola a los Corintios, donde va a resolver un problema que estaba suscitando dentro de esta comunidad, dice que ahí él hace mención acerca de lo que está escrito en la carta de Pablo. Y se empieza a aceptar, dice, como carta paulina auténtica a partir del siglo IV. O sea, ya no había duda. A partir del siglo IV ya todos estaban conscientes de que la carta de Pablo era de autoridad, la carta de los hebreos era autoría de Pablo. Y varios de los autores que mencionaban ya la carta de los hebreos como carta de Pablo, podemos mencionar a Hilaro de Poitiers, Ambrosio de Milán, Jerónimo de Estrión y Agustín de Hipona. Este Jerónimo de Estrión es el que hace la traducción de las escrituras hebreas
y griegas al latín, por orden de Dámaso I, el Papa Dámaso I. Ahora, aquí le vamos a presentar la evidencia que hace Clemente de Roma sobre la Carta de los Hebreos. Como ya les mencioné antes, para quienes no saben quién es Clemente de Roma, era obispo de Roma puesto por Pedro, según cuenta la historia, y era un obispo entre el siglo I al siglo II. Y dice lo siguiente: en la primera epístola de Clemente, es una epístola de finales del siglo I dirigida por Clemente de Roma a la comunidad de la ciudad griega de Corintios. Y en esa primera epístola podemos leer lo siguiente: primera de Clemente 36:1. Este es el camino en el que hemos hallado nuestra salvación. Obviamente, como es una carta relatada por el cristianismo, dice lo siguiente: Jesucristo, el sumo sacerdote de nuestras ofrendas, el protector y ayudador de nuestra debilidad. A través de él fijamos nuestra mirada en las alturas del cielo. Ahora, como ustedes pueden notar, aquí hace mención Clemente de Roma sobre que Yeshua ya se lo conocía como el sumo sacerdote del pueblo. Y recordemos que esta carta es escrita antes de finales del siglo I. ¿Qué quiere decir? Que Clemente de Roma tenía conocimiento de la carta de Pablo. Conocía sobre la carta de Pablo, donde es la única carta donde se dice que Yeshua ahora es el sumo sacerdote del pueblo, que ahora a través de él nosotros presentamos ofrendas al Eterno. Y pues esta es una de las evidencias que podemos nosotros mostrar en este estudio de la carta de Pablo, que ya era conocida en el siglo I y que, como mencioné antes, ya un consenso mayoritario, que ya no había duda, ya desde el siglo IV ya era conocida como una carta de autoría de Pablo. Ya casi para finalizar este estudio les voy a mostrar esto de aquí, que se llaman cartas editadas posteriormente, algo que nosotros debemos comprender y entender. Las cartas que hoy en día nosotros podemos leer dentro del Nuevo Testamento no eran como nosotros las leemos hoy en día. Muchas de estas cartas fueron editadas en el siglo II, en el siglo III, antes de ya llevar al consenso de un canon bíblico, y estas cartas fueron organizadas por la iglesia. Por ejemplo, la carta de Primera de Corintios no es como nosotros hoy en día la conocemos, una sola carta, sino que según según los académicos, los que hacen este análisis filológico de las cartas, ellos entienden que estas eran dos cartas que fueron unidas, que es la primera carta que dice que fue escrita para Estefanas y la otra carta que fue escrita para Chloe, para lo de las casas de Chloe. Y que al final pues decidieron unir estas dos cartas y hacer una sola escritura, como hoy en día lo conocemos, Primera de Corintios. Otra carta que podemos mencionar, que no era una sola carta, sino más de una carta, es Filipenses, que hay un consenso mayoritario que dice que eran 3 cartas, que luego fueron unidas. Y también podemos mencionar la carta de los Efesios, que no se llamaba antes carta de los Efesios, sino la Odisea. ¿Cómo nosotros sabemos esto? Porque dentro del canon que hace Marción del Ponto, dentro del canon que él hace no se encuentra la carta de Efesios, pero se le llama la Odisea. Y esta compilación que él hace lo hace en el siglo II. Entonces, esta carta que ya luego se pasó de nombre a Efesios, antes se llamaba la Odisea. Y así un sinnúmero de cartas editadas que hoy en día no les voy a presentar este tema, sino para el próximo Shabbat, pero para que ustedes ya vayan tomando en cuenta todas estas cosas. ¿Y cuál es la finalidad de este estudio? Como siempre les he mencionado, es que nosotros podamos tener un aspecto más amplio de las cartas del Nuevo Testamento y podamos tener un conocimiento más académico, ¿ya? ¿Para qué? Para que si en algún momento nosotros nos llegamos a encontrar con una persona que maneja este tema, no nos lleve a un conocimiento diferente de lo que nosotros estamos aquí estudiando. No nos lleve o sea, hasta puede llevarnos a dudar del del Nuevo Testamento, de las cartas de Pablo, de los evangelios. ¿Por qué? Porque ellos manejan otras teorías que no son
No son todas, eso sí tenemos que tenerlo en cuenta, no todos los argumentos que ellos manejan son en base a evidencias reales, sino que muchos de los comentarios que ellos hacen son comentarios que ellos suponen, que ellos son comentarios que ellos argumentan supuestamente por los estudios que ellos le hacen a la filología y bueno, todo este estudio de la crítica textual y la alta crítica. Pero, como les dije anteriormente, la finalidad es que ustedes puedan tener un conocimiento más amplio dentro de un contexto histórico y un análisis histórico de las cartas y de esa forma podamos también en algún momento poder compartir las cartas del Nuevo Testamento de una forma menos religiosa. Entonces, ese es el tema que yo les traía en esta mañana. Espero que les haya servido a ustedes, mis hermanos.